Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmo capítulo 48, Hermosura y Gloria de Sión. Te invito a orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos por tus cuidados, por el perdón de pecados. Te agradecemos por el amor que nos profesas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con la presencia de tu Espíritu en el estudio de este Salmo. Guíanos y enséñanos, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como los Salmos 46 y 47, el Salmo 48 es un canto de liberación, quizás destinado para el culto del templo. Canta el cuidado de Jehová para con Jerusalén y la liberación de su pueblo de mano del enemigo. El Salmo 48 es uno de los poemas más alegres de David. Fue entonado por los ejércitos de Josafat después de una victoria notable en la que se destaca que al frente del ejército iba el coro entonando alabanzas al Eterno. Esa victoria fortaleció la fe de todos porque el Señor peleó por ellos. Elena de White comenta: era una manera singular de ir a pelear contra el ejército enemigo, eso de alabar a Jehová con cantos y ensalzar al Dios de Israel. Tal era su canto de batalla, poseían la hermosura de la santidad. Si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente la esperanza, el valor y la fe. ¿No fortalecerá esto las manos de los soldados valientes que hoy defienden la verdad? Libro Profetas y Reyes, página 149. Estos salmos son cantos de inspiración que fortalecen la fe de los fieles hijos de Dios. Vamos a estudiar el Salmo 48 por partes. La introducción de este salmo son los versículos 1 al 3. Leamos: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. David comienza alabando magníficamente a Jehová por haber librado a su pueblo de un gran peligro. Por eso destaca la grandeza de Jehová y reconoce que Él es digno de alabanza. Esta alabanza será en la ciudad de Dios, que es Jerusalén, y el monte Sión, que es el nombre de la colina meridional de la ciudad de Jerusalén. Y este es el nombre poético que se da a la ciudad. Sión se convierte en el lugar privilegiado donde se encuentra el templo de Dios. Elena de White describe a los adoradores cuando llegaban a Jerusalén. Ella dice: al llegar a la cumbre de las colinas que dominaban la santa ciudad, miraban con asombro y reverencia las multitudes de adoradores que se dirigían hacia el templo. Veían ascender el humo del incienso y al oír las trompetas de los levitas que anunciaban el servicio sagrado, sentían la inspiración de la hora sagrada y cantaban: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Libro Patriarcas y Profetas, página 580. Por eso el salmista también la llama hermosa provincia, que puede traducirse de mejor altura. La elevación de Jerusalén por encima del territorio circundante es quizás el aspecto más notable de su topografía. La ciudad estaba situada en una de las mayores elevaciones del país. Sin duda, esa elevación hacía que los invasores temieran atacarla. Y ahora, él, como un buen patriota, se refiere a Jerusalén como el gozo de toda la tierra. Allí mostraba cuánto estimaba la capital de Israel.
Elena de White explica la razón por la cual Jerusalén era tan apreciada. Ella dice: Israel había sido un pueblo favorecido. Dios había hecho del templo su habitación. Era de hermosa perspectiva, el gozo de toda la tierra. Allí estaba la crónica de más de 1000 años de custodia protectora y tierno amor de Cristo, como de un padre que soporta a su hijo único. En aquel templo, los profetas habían proferido sus solemnes admoniciones. Allí se habían mecido los incensarios encendidos de los que el incienso, mezclado con las oraciones de los adoradores, había ascendido a Dios. Allí había fluido la sangre de los animales, símbolo de la sangre de Cristo. Allí Jehová había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Allí los sacerdotes habían oficiado y habían continuado la pompa de los símbolos y las ceremonias durante siglos. Libro El deseo de todas las gentes, página 529. El salmista agrega un detalle todavía más interesante. Dice: es el monte Sión a los lados del norte. No es claro el sentido exacto de esta expresión, pero la siguiente explicación pareciera ser razonable. Originalmente, el nombre Monte de Sión solo se refiere a la parte de la ciudad que había pertenecido a los jebuseos. El monte Moria estaba al norte de la colina de Sión, y fue sobre esta colina del norte donde más tarde se levantaron el templo y el palacio de Salomón. Geográficamente, Sión y Moria forman una sola elevación. Después de la construcción del templo, toda la colina pasó a llamarse Sión. La presencia del santuario y del palacio en la parte norte de la colina a partir de los tiempos de Salomón hizo que esa zona llegara a ser la más importante de la ciudad. Por eso la expresión lado del norte puede haber sido un intento del salmista de representar la sede del gobierno civil y religioso, y más específicamente la morada de Dios, como lo indica el contexto del Salmo. Como David fue el autor del Salmo 48, la importancia que dio a la parte norte del monte de Moria fue una anticipación profética, o bien lo escribió después de haber contemplado los planos detallados para el templo, incluso la determinación del lugar en donde se lo construiría. Ahora, también a Jerusalén se la llama la ciudad del gran rey. El salmista nos recuerda que Jerusalén era el lugar donde Dios tenía su morada en la tierra. Y dice el salmista: en sus palacios Dios es conocido por refugio. Estas palabras tienen una connotación militar. Representan al Dios que cuida y protege a su pueblo. Esta ciudad es fuerte porque Dios está allí y es escudo contra los enemigos. Entonces vienen los versículos 4 al 8, que es la respuesta de pánico de los provocadores de Dios. Veamos la descripción que hace el salmista en los versículos 4 al 6. Dice: ciertamente los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Aquí se presenta una descripción gráfica del avance y de la destrucción repentina provocada por un ejército enemigo. El lenguaje es sumamente escueto, porque en el hebreo las palabras aumentan la fuerza de la descripción. El enemigo miró la ciudad inexpugnable, se dio cuenta de que no podía tomarla, vio que peligraba su propia seguridad y huyó precipitadamente. Su angustia y dolor solo es comparable con las mujeres en parto. Entonces describe la causa de ese pánico, versículos 7 y 8. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Selah. El salmista habla de la destrucción de las naves de Tarsis. Esta figura también describe el poder de Dios revelado en la confusión y dispersión del enemigo. Generalmente se concuerda en que Tarsis corresponde a Tartessos, en el sur de España, al norte de Cádiz.
Parece que naves de Tarsi era una expresión empleada para designar a cualquier nave capaz de emprender el viaje al antiguo puerto de Tartesos. Como la tormenta hacía naufragar esas grandes naves, así también Dios destruirá a sus enemigos. Entonces el salmista da unas frases interesantes. Como lo oímos, así lo hemos visto. Nuestros padres nos habían contado, dice David, las maravillosas liberaciones del pasado. Ahora lo hemos visto con nuestros propios ojos. Además, la ciudad de Jehová de los ejércitos. Él es el soberano del universo y comanda la fuerza más poderosa. Millares de millares de ángeles le siguen. Por eso siempre triunfa en batalla. Y vuelve a afirmar, esta es la ciudad de nuestro Dios. Recordemos que era un lugar donde iba a estar el templo y donde actualmente, en la época de David, estaba el arco del pacto. Así que era la ciudad donde moraba Dios. Y termina, la afirmará Dios para siempre. Ese era el plan de Dios. Elena de White explica, si Israel hubiese permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso había perdurado para siempre, como señal perpetua del favor especial de Dios hacia su pueblo escogido. Profetas y Reyes, página 32. Así que sería la sede de las naciones del mundo, el centro de adoración del planeta Tierra. Lamentablemente, esa promesa no pudo cumplirse, no porque Dios no quisiera, sino porque el pueblo de Israel le dio la espalda al Eterno. Entonces viene la respuesta de alabanza del pueblo de Dios. Versículos 9 al 14. Describe una celebración. Leamos los versículos 9 al 13. Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. El salmista dice, nos acordamos, es decir, comparamos, ponderamos todas las bendiciones recibidas, y allí en el templo se ven las manifestaciones de esa misericordia divina al perdonar el pecado. Entonces el salmista dice, puesto que se conoce el nombre de Dios hasta los confines de la tierra, hasta allá debiera extenderse su alabanza. Entonces en el monte Sión se escuchará esta alabanza que se extenderá a las hijas de Judá, que son las ciudades de este reino, y se extenderá por toda la tierra. Allí también Dios será enaltecido, porque en sus alrededores se ven sus maravillas. Con el propósito de contemplar y de ver, admirar la ciudad de Dios, ese que ha preservado del enemigo, mediante una maravillosa demostración de su poder, como demostración del derecho que Dios tiene de ejercer la soberanía universal. Con justo orgullo, David atribuye toda la gloria de Jerusalén a Dios, su libertador, y eso debía proclamarse por todas partes. Y terminamos este salmo con el versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Dios que ha venido a morar en la ciudad y la ha defendido contra el enemigo, ese es el Dios verdadero. Y Dios será nuestro guía a través de toda la vida. Nos acompañará hasta el mismo fin. Si el cristiano tiene esa confianza, no necesita temer. El pastor conducirá su rebaño aún en la eternidad. Esta es una invitación al ver las maravillosas obras de Dios y es la garantía que lo que falta se cumplirá y que llegaremos a vivir con Él por siempre. Elena de White dice, la historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura,
nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Libro La Educación, página 161. Apreciados amigos y hermanos, Dios ha sido el refugio y el amparo de su pueblo. Cada día vemos alrededor nuestro evidencias de su amor y su poder para salvar. Cada vez que recordamos lo que el Señor ha hecho, tenemos la seguridad que Él cumplirá sus promesas. Dios es soberano, reinará por siempre, y nosotros estamos invitados a vivir a su lado por la eternidad. La única condición es que hoy lo aceptemos como nuestro Salvador, que le entreguemos nuestra vida y Él nos abrazará, perdonará y nos guiará por esta vida hasta la eternidad. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar decisiones sabias. Es mi oración por ti. Amén.